Vale, yo estoy grabando. Ahora no me deja iniciar la grabación. Hombre, don Bernat. Hola, Bernat. Bernat. Mari Carmen, hola. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Aquí deseando verte, escucharte. Bueno, que comparado con lo que hace el señor Bernat y Cada uno tiene su terreno. José Antonio, el próximo día, cuando demos la charla con vosotros, pues es un poco más llamativo las cosas, ¿no? Pero lo de hoy es visualmente es muy, muy espartano, no vamos a hacer ninguna cosa llamativa. Espero que os guste y que lo veáis bien, pero vamos, la cosa es relativamente sencilla. Espero poder alargarme el tiempo suficiente y que veáis, pero vamos, que el próximo día será un poco más llamativa. Pero bueno. Útil, Pablo. ¿Qué? Lo importante es que sea útil. Sí, bueno, yo creo que sí. El tema, además, pues ya sabéis, todos estamos, menos los jubilados, estamos todos con el inicio de curso, pues muy duro y hay poco tiempo para hacer cosas, para trabajar. Yo además empiezo el martes un curso que estaba contando a José Aurelio de Educamadrid. Y luego detrás tengo otro curso de GeoGebra en lo que aquí llamamos CETIF, Centros de Formación. Y bueno, pues vamos a ver. La verdad es que lo bueno que tiene es que al final tira uno realmente de lo que hace cada día o de lo que tiene manejo absoluto, porque no ha tenido uno tiempo de, digamos, voy a preparar una cosa que se van a quedar todos, pues no. Entonces vamos a tirar de lo que hacemos cada día y si la gente lo puede ir haciendo, que todo el mundo tenga, ya que hay 29 conectados estamos, pues si la gente tiene un GeoGebra abierto al lado, pues intentaremos verlo. José Antonio, vamos a quedar en eso que hemos dicho de que voy a poner la pantalla y mi cara. Si ves tú que se me deja de ver bien o algo, pues me avisas. Yo te aviso. Para que podamos... Otra cosa es que si veo que hay ruido por ahí, apagaré todos los micrófonos. Te avisaré antes para que tú vuelvas a conectar el tuyo. Vale. Vale, yo te aviso y entonces apago todos los micrófonos. Y a partir de ahí enchufas el tuyo y sigues. Sí. De todas maneras, te voy a poner ahí... Prueba con eso, prueba con... Una cosita. ¿Empezamos ya o esperamos un minutito? ¿Qué hacemos? Pues son las 6 en punto ahora. Si quieres, espera un minuto y hacer la presentación. Venga, vamos allá. Voy a esperar un poquito, ¿vale? Empezamos... Es que me han puesto una cocope a las 6, así que imaginad esto lapamiento, esto... A ver, un momento y empezamos ya. Oye, Pablo, tengo una idea que te la en clase, sobre estudios de nivel y sobre cuando te lo explicaré con calma, que lo estoy preparando. Yo creo que os puede interesar para el tema de derivadas y... muy bien. He ido a correr esta mañana, he grabado el recorrido y me he dado cuenta que el recorrido se puede luego perfilar, que da inclinaciones y todo. Para hacer el gradiente con el operador Naula, derivadas parciales. Sí. Muy bien. Yo me de cuando... Ya no entra eso. Hace muchos años que no entra en segundo de bachillerato. Pero vamos, que me parece muy bien, porque realmente mi hija ha empezado este año físicas y lo primero que le han explicado es el operador Naula, el gradiente, y no lo habían visto. Bueno, vamos a lo nuestro. Bernat, que si no... Pablo, que tengo cosas de gradientes y cosas estas para tu hija, ¿eh? Muy bien. Vale, muchas gracias.
Bueno, pues si queréis, son las 6:02. Os presento Pablo y comenzamos con la sesión, ¿vale? Muy Está bien. por aquí también José Antonio, que nos ayuda, José Antonio Mora, del Instituto de Geografía de Valencia. Y nada, está Bernat, del Instituto de Geogebra, bueno, de la Asociación de Catalana de Geogebra, y Mari Carmen, de la Asociación o de la Asociación de Creatividad de Geogebra de Canarias. Entonces, nada, estos son los talleres que hemos montado las 3 asociaciones, el Instituto de 2 asociaciones. Está el Instituto de Geografía de Valencia y tenemos al maestro Triviño, a Pablo Triviño, del Instituto de Geografía de Maslama de Madrid, profesor con 30 años de experiencia en el cuerpo. Hace unas cosas maravillosas, nos estaba diciendo ahora que una cosa sencillita, pero hace unas cosas maravillosas. Y nada, y queremos agradecerle que esté aquí de forma altruista y nada, que bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias y gracias. Lo primero es agradeceros que pensarais en mí. Efectivamente, pues llevamos muchos años también trabajando con GeoGebra. Siempre cuando doy una formación enseño que me hice el usuario de GeoGebra en el foro de GeoGebra en 2007, que bueno, hay gente que por supuesto que lo tiene de antes, pero que ya son unos añitos también usando GeoGebra, hemos hecho muchas cosas y bueno, pero lo que he preparado para hoy ya he avisado que es una cosa bastante asequible para que todo el mundo que tenga GeoGebra abierto al lado pueda irlo haciendo y bueno, pues una actividad que supongo que se utiliza en todos los sitios. Vamos a hacer 2 actividades, una algebraica, otra geométrica. Y bueno, y de paso enseñar alguna otra cosa y al final pues veremos el aula, el uso del aula GeoGebra y un poquito y también pues unos exámenes aleatorios que preparé en GeoGebra con JavaScript pues con el tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues si queréis vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla. Voy a ver que funcione esto, sí, se me ve ahí. Y bueno, pues voy a empezar por enseñaros la página que tenemos, porque todo esto de las actividades autocorregibles, a mí me gusta llamarlas autocorregibles, no autoevaluables, no sería posible si yo no colaborara con mi amigo y compañero Álvaro Fernández Buendía, que realmente pues en el 2000 nos conocimos en un centro y en el 2014 o 15 pues empezamos con hacer actividades autoevaluables o autocorregibles a razón de una convocatoria que sacó el ministerio. Entonces, por si no lo conocéis, bueno, pues ahí tenéis la URL, la veis ahí, espero, geogebra.org/u/álvaro.pablo. Tengo otra cuenta mía que termina en Petrivino y que tengo muchas cosas de bachillerato, pero autocorregible lo tenemos aquí todo. Así que ya os digo que aunque sea yo el que esté hablando, para todos los efectos es como si estuviéramos los dos. Y por si alguno no lo conoce, bueno, una cosita, una curiosidad simplemente. Estáis viendo mi pantalla y aquí abajo a la izquierda tenéis lo del idioma. Cuando pone idioma español internacional, aquí pone Classroom, y cuando pone español de España, pues es cuando pone aula. Por si a alguno le llama la atención cuando entra en la página de GeoGebra.org, que a veces pone aula o pone Classroom. Yo intentaré referirme a ello como aula. Bueno, y como os decía, si conocéis un poco estos materiales, pues aquí tenéis absolutamente todo el currículo de primero de la ESO y de segundo de la ESO, en el que, bueno, pues todos son actividades autocorregibles. Por ejemplo, he cogido esta para empezar, de los números romanos, porque esta tiene bastante código y simplemente, pues, digamos, lo que hace es que enseña a los niños a escribir números romanos.
Entonces aquí, por ejemplo, me dice, escribe 76. Pues si yo pongo 4x, por ejemplo, pues nada, me dice error y tengo que volver a empezar. Esto no lo cuenta como fallo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, 50, 60, 70, 75, 76. Le damos comprueba y aquí va a ir haciendo una figurita, va contando los aciertos, los fallos, ¿de acuerdo? Y vamos haciendo. A partir de un momento, por ejemplo, pues va a empezar a hacer ejercicios mucho más difíciles. Pablo, Y ¿sí? ¿se te ha ido la pantalla? No. Entonces es por lo de antes, ¿verdad? Ya lo estoy viendo yo. Vale, vale. No podemos compartir. O sea que no me habéis estado viendo. Voy a tener que... Cuando has puesto las 4X para el 76 es cuando se ha dejado de ver. Ah, vale. Voy a quitar... Voy a colgar y voy a volver a entrar, ¿vale? Ya estoy... Ya me veis otra vez, ¿no? A ver, ¿me veis ahora o no me veis? ¿Se me ve y se me oye? No. ¿No se me ve? ¿O no se me oye? A ver, lo que hay que hacer es buscar tu imagen y pulsar sobre ella. Ya. Vale. Perdonad, es que estoy abajo del todo. Vamos, con el scroll del ratón, la cosa es si me veis alguno. ¿Me veis? No se ve. ¿No se oye? Está congelada la imagen. Ahora es cuando se ven las imágenes de todas las pantallas. Bien, pero entonces... Dale, vuelve a compartir pantalla. Vuelvo a compartir Sí pantalla. te veo, Pablo. Vale. Perdonad. Bueno, sí. Ahora sí. Vale. Lo siento. Eso es como había dicho José Aurelio, que no pusiéramos la carita ahí y hemos comprobado todos que no va bien con la carita a la vez que he compartido. Tampoco os perdéis nada porque no me veáis la cara. Bueno, si lo estáis viendo, pues estaba haciendo números romanos, y entonces, pues a partir de un momento ya va a empezar a poner ejercicios más difíciles. ¿Veis? Ya ha puesto 3690. Pues cuando llegamos a 10, pues termina y bueno, pues una actividad autocorregible. El niño va aprendiendo a escribir números romanos y además le va diciendo si lo va haciendo bien o lo va haciendo mal. Bueno, pues este es un ejercicio como otro cualquiera. Lo que vamos a hacer es, lógicamente, después de haberlos presentado estos, es diseñar nosotros nuestra propia actividad. ¿Vale? Voy a ver si pongo así para ver el chat. Y incluso si alguien me pone algo en el chat, pues lo leeré y podré contestar. ¿Veis todos el chat a la izquierda, verdad? Y la pantalla de GeoGebra a la derecha. Si alguien me lo confirma, pues mejor. Bueno, cuando vamos a hacer una... Sí, se ve bien. Vale, cuando vamos a hacer una actividad autocorregible, pues lo primero es, lógicamente, diseñar también cómo lo vamos a presentar y qué variables vamos a utilizar. Las variables mínimas, pues vamos a ir escribiendo aquí en entrada, si lo queréis hacer, pues ponemos aciertos igual 0 y fallos igual 0. Lógicamente, se puede hacer aciertos y total, por ejemplo. Eso es lo de menos. Si queremos hacer aciertos y fallos o aciertos y total, lógicamente, si cuento aciertos y total, pues los fallos después serán total menos aciertos. Vamos a definir también una variable paso. Esto ya sabéis que si estáis utilizando GeoGebra 6, lo genera siempre entre menos 5 y 5. Luego lo tendremos que cambiar, pero vamos, que es lo de menos. Con GeoGebra 5 nos lo hubiera cogido como variables, pero he preferido hacer la construcción con GeoGebra 6 porque supongo que es lo que utiliza más gente. Pero si lo estáis haciendo con GeoGebra 5, pues igual. Bueno, no os he contado la actividad que vamos a hacer. Vamos a hacer una actividad de entrenamiento de calcular las soluciones enteras de una ecuación de segundo grado utilizando Cardano-Vieta, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, luego ajustaremos los parámetros. Gracias, José Luis.
Entonces, bueno, vamos a definir otra variable que esta va a ser booleana, que voy a llamar OK. Entonces, la vamos a empezar a dar el valor falso. Una variable booleana que le damos el valor falso, para empezar. Es la que nos va a indicar si hemos hecho el ejercicio bien o mal. Y ahora ya, después de estas variables, pues vamos a utilizar las variables típicas del ejercicio. Entonces, normalmente, pues lo que vamos a hacer es fabricar. No tendría sentido, esto es muy típico cuando uno se plantea hacer una actividad autocorregible, tiene que pensar el resultado que quiere obtener, no a priori, sino el final. Por ejemplo, aquí si nosotros queremos que nos dé dos soluciones enteras, no podemos generar A, B y C y que nos genere una ecuación de segundo grado, porque en general, evidentemente, no tendrá soluciones enteras. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero pensar las soluciones. Podemos poner, por ejemplo, m igual 1 y n igual a menos 2. Y esas van a ser, en un primer momento, que luego evidentemente lo haremos aleatorio, los valores de nuestras dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Y ahora tenemos que definir otras dos variables que van a ser S1, por ejemplo, y S2, que va a ser donde vamos a almacenar los valores que introduzca el alumno, ¿de acuerdo? Ahí va a ser donde vamos a almacenar los valores que introduzca el alumno. Y ya vamos a empezar, una vez que tenemos todas esas variables definidas, vamos a empezar con la construcción. Lo primero que vamos a hacer, pues es, cogemos la herramienta texto, y aquí es muy importante que lógicamente, aprendamos un poquito de LaTeX. En esta construcción no vamos a utilizar realmente LaTeX más que bueno, como la presentación, pero LaTeX es muy útil. Dentro de un momento os contaré una cosa sobre eso. Entonces marcamos fórmula LaTeX y aquí, para que nos ponga el polinomio, podríamos pensar que hay que escribir algo como esto. Lógicamente, algo como esto, ¿verdad? Que es la manera de expresar una ecuación de segundo grado sabiendo sus soluciones m y n. Realmente, cuando nosotros escribiéramos eso, o escribiéramos esto, que sería ya si lo opero, resulta que tendríamos un problema. Perdón, he puesto a B, sería mn. Tendríamos un problema porque tanto estos valores podrían tener signo positivo o negativo y lógicamente GeoGebra se confundiría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar una orden. Hay dos órdenes que hacen lo mismo: desarrollo y polinomio. Lo que ocurre es que desarrollo internamente lanza el GeoGebra Cache, entonces no os la recomiendo. También podríamos hacer, generar nuestro propio código de si m más n es negativo, entonces ponle un más delante, cosas de ese estilo. Pero realmente no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo utilizando la herramienta polinomio. Entonces pinchamos aquí en variable GeoGebra, casilla vacía. Ya sabéis que ahí, si yo pusiera, por ejemplo, m, pues en realidad en la vista previa lo que se escribiría es 1, ¿verdad? Que es el valor de m. Aquí vamos a poner polinomio. Dentro, perdón. Pinchar dentro. Se nos pone una casilla. Y ahí escribimos polinomio. Abrimos paréntesis. X cuadrado menos m más n por x más m espacio n. No pongáis la m y la n pegadas. ¿De acuerdo? Cerramos el paréntesis y cuando le damos Enter, pues veremos que en la vista previa ya nos ha escrito x menos 1 por x más 2. Nos faltaría, para que fuera una ecuación, por supuesto,
el igual a 0. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra ecuación ahí. Lo suyo, evidente, es que quitemos los ejes y la cuadrícula y ya lancemos la pestaña propiedades para cambiar un poquito la presentación. ¿Vale? Hasta aquí bien. ¿Se ha perdido alguno? No, ¿verdad? Bueno, en texto lo vamos a poner en grande. Ya sabéis que en GeoGebra 6, cuando cambiáis el tamaño, parece como que no se muestra todo. No hay ningún problema. Le damos a OK y ya se pone bien. ¿De acuerdo? Le podemos poner en color azul, por ejemplo. Y eso es lo que va a mostrar como ejercicio para resolver después, hallar las dos ecuaciones por tanteo. Las dos soluciones, perdón, por tanteo. El ejercicio en concreto va a ser que intentemos calcular las dos soluciones por tanteo. Ya que hemos entrado aquí en propiedades, vamos a retocar lo que nos decía José Luis de los valores que pone GeoGebra, siempre entre -5 y 5. Lógicamente los aciertos, pues en realidad les vamos a mover entre 0 y 10. A ver, entre 0 y 10, si me deja. Vale. Estoy intentando utilizar como en GeoGebra 5 el tabulador y me dice que nanay, claro. Bueno, entre 0 y 10, incremento, daría igual aquí dar 1, pero porque lo va a incrementar automáticamente. Aquí lo mismo, propiedades de aciertos entre 0 y 10. Todo esto viene, por desgracia, de cómo han concebido en GeoGebra 6 cualquier variable. En GeoGebra 5 estábamos habituados a utilizar una variable que podía convertirse en un deslizador. En GeoGebra 6 todos son deslizadores y por tanto variables. Bien, el paso también le vamos a cambiar. Vamos a poner que el paso 0 sea antes de empezar el ejercicio y haya hasta paso 3, que será cuando ya termine y no muestre nada. A ver, me he cargado paso. Ya sabéis que no hay problema. Botón antipánico aquí. Y en máximo ponemos 3. Y ya está. Vale. O sea, que aciertos que vaya de 0 a 10. Fallos de 0 a 10, si soy muy malo. El paso de 0 a 3. 0 va a ser antes de empezar el ejercicio. 1 para comprobar el ejercicio. 2 para generar un ejercicio nuevo. Y 3 cuando tengamos los 10 ejercicios terminados. ¿Vale? La M y la N, si os parece, las dejamos entre -5 y 5. Podríamos poner lo que quisiéramos, pero me parece que para hacerlo por tanteo es suficiente. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner las casillas donde va a meter el alumno las soluciones. ¿De acuerdo? Vamos a meter las casillas donde va a meter el alumno las soluciones. Eso es una casilla de entrada. ¿Vale? Si voy muy deprisa me lo ponéis en el chat o abrís un micrófono y me lo decís. Entonces marcamos casilla de entrada. Pinchamos donde nos parezca bien y aquí vamos a poner el rótulo. Bueno, aquí es donde va a empezar un poco algo interesante ya. En donde pone el rótulo, pues lo normal es que escribiéramos X1, por ejemplo. Si somos un poco más elaborados, pues pondríamos X subraya 1, que eso haría un X1. Pero lo que os voy a invitar a hacer, no sé si lo habréis hecho mucho, es escribir látex. En todos los rótulos de GeoGebra, por suerte, se puede escribir código látex. Para ello, lo que hay que hacer es abrir y cerrar con un símbolo de dólar. ¿Vale? Los estoy separando, que no tiene sentido porque al escribir se van a ir separando. Pero vamos, que hay que abrir y cerrar con un símbolo de dólar. Y ahora os enseñaré una cosa. Vamos a escribir código látex. El que esté acostumbrado pues lo conocerá. Math-it, que es que salga igual que la letra que se ve arriba. Ahora abrimos llave.
ahí vamos a escribir X. Entonces, esto es para que la X se vea exactamente igual que la X de arriba. Si os parece lioso, podéis escribir en rótulo simplemente X1 y veréis la diferencia con cómo me va a quedar a mí. Y ahora pongo el subrayado 1. También, si ahora yo quiero poner un espacio en el rótulo de la casilla de entrada, antes en GeoGebra 6, o sea, quiero decir, sin poner látex, era medianamente difícil. Habría que poner un espacio duro, que en GeoGebra 5 sí que está, pero que en GeoGebra 6 no existe. Entonces, teníamos nuestros truquitos para poner un espacio duro. Ahora, entiendo que todos, o espero que todos entendáis lo que es un espacio duro. Ahora simplemente, si yo pongo una barra invertida y un espacio, pues eso, como en látex, ya sabéis que es dejar un hueco. Y en el objeto vinculado vamos a poner S1. ¿Vale? Le damos OK y ya tenemos nuestro código, que algo escrito mal porque el X1 se ve fatal. Bueno, no pasa nada. Nos vamos a ir aquí y a ver si es que he escrito algo mal del Maghit. Pues no lo veo que haya nada mal escrito. Bueno, en cualquier caso lo dejaríamos así. Desde luego os puedo asegurar en un segundito, porque no me gusta quedar así. Si abrimos el GeoGebra 5 y damos lo mismo que hemos hecho aquí, insertar una casilla de entrada, pues ahora sí que deberíais ver. No, entonces es que he escrito mal lo de Maghit. No sé qué es lo que estoy escribiendo mal, pero bueno, no quiero tampoco liarme con esto, ¿vale? Así que, no, la rayita se puede poner dentro o fuera, Jorge. Si la pongo dentro, simplemente el 1... es que no está puesto Maghit, ¿sí? ¿No? A lo mejor lo he copiado mal. Mirad, os voy a enseñar lo otro y así lo veis, que no me quiero entretener. Os he puesto aquí un vínculo a un magnífico recurso que tiene nuestro compañero Javier Cayetano, que aquí tenéis en el magnificador en la dirección, si la queréis apuntar. Y eso nos lleva a una actividad que hizo Javier Cayetano, donde lo estoy dejando así para que lo veáis, o incluso más inteligente todavía, si os lo pego en el chat. ¿Vale? Entonces, decía, a ver si es que lo he puesto mal lo del Maghit. Aquí, por ejemplo, pues en textos, texto matemático, es que no es Maghit, es MatHTT. Ahora he dado con ello. ¿Veis? Pues para eso esta chuleta de nuestro amigo Javier, pues fenomenal. A ver si cambiamos la I por una T y debería haber cambiado. Si no, lo voy a dejar porque al final parece que es esto lo importante y esto es lo menos importante. A ver. No, era Maghit, sí. Maghit. Bueno, da igual. Algo no quiere hacer, pero es lo de menos. Incluso, pues, para hacerlo así, vamos a poner X1 y ya está. ¿Vale? Le vamos a poner en texto grande. Debería haber funcionado lo del Maghit. Y me resisto a permitir que no lo haga, aunque bueno, no... A ver. Porque así por lo menos pongo el espacio. Vale, bueno. Voy a probar otra vez el Maghit, a ver si es que antes he escrito algo.
Venga. Bueno, pues ya tengo aquí. Ahora pincharíamos donde pone estilo. Y en estilo, en vez de 20 casillas, pues vamos a poner 4 casillas, por ejemplo. ¿Vale? Ya habéis visto que se ha hecho mucho más corto. Donde vamos a poner un igual, eso sí. Eso sí. Detrás del X1 vamos a poner un igual. Os decía que podemos ir a color. A mí me gusta poner el color de fondo en negro. Bueno, perdón, eso es para los botones. El color de primer plano le vamos a poner, por ejemplo, en amarillo. Perdón, el de fondo en amarillo. Ay, madre mía. Ya cuando uno se pone un poco más que no salen las cosas, empieza a liarse. Venga, lo vamos a dejar así. Hay otra novedad, por cierto, en esto de las casillas, nueva, que es dónde poner la alineación. Lógicamente aquí, para poner números, creo que quedaría mejor si la ponéis en derecha. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer la otra. Casilla de verificación. De entrada, X2. Vamos a ponerlo así. X2. Un espacio y un igual. Cerramos la llave, el dólar y ya lo tenemos. Si queréis podemos copiar estilo visual para que el estilo visual de X1 se copie en X2. Como veis, aquí no tengo X1 y X2. Esto es una cosa que también hay que saber, porque son objetos auxiliares. Entonces podéis pinchar aquí y marcar que se vean los objetos auxiliares. ¿Vale? Ya tengo las casillas de entrada. Y ahora sí que voy a intentar lo de copiar y pegar, y lo ha puesto. Lo que no ha puesto, obviamente, es ni el tamaño de texto, que le vamos a poner en grande, ni que corte en 4 caracteres. Bueno, una característica de las casillas de entrada, que si no habéis hecho actividades autocorregibles no estaréis acostumbrados a utilizarlas, es que aunque yo ponga aquí 4 caracteres, puedo poner un número de las cifras que quiera. O sea, en realidad es una barra de entrada. En realidad es una barra de entrada. Y de hecho podría ejecutar cualquier código ahí, ¿eh? De hecho, se puede hacer trampa en las actividades autocorregibles. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 4? Y el alumno pone aquí 5 por 4, pues ya le sale 20. Esa es una pequeña trampa que menos mal que los chicos no lo saben. Pero bueno, a vosotros os la cuento. Y por cierto, como habéis visto, al escribir aquí 20 o 3, por ejemplo, pues el valor de ese 1 adquiere el valor que hemos introducido. Si pongo en X2 1, pues adquiere, cuando le damos Enter, aquí no le he marcado que se ponga a la derecha. Cuando le damos Enter, pues debería haber cogido, no he debido marcar el objeto, lo escribo aquí, y se nos ha ido otra vez el texto, no pasa nada. Lo volvemos a poner en grande. En el estilo volvemos a poner 4. Y aquí ponemos otra de derecha. Vamos a comprobar que funciona. Meto 5 y sí. Ahora S2 ha cogido el valor 5. ¿De acuerdo? Entonces, el 90% de nuestra actividad autocorregible... a ver si estáis aquí diciendo algo que... En el 5 funciona un poquito... Sí que funciona un poquito mejor. Mira, nos pone David ahí que en el 5 a él sí que le ha funcionado. No sé muy bien por qué a nosotros no nos ha funcionado, pero da igual. Sí, la única diferencia es que la X se escribiría así, ¿eh? Que nadie piense que es algo espectacular. Simplemente que la X tendría esta forma, si hubiera funcionado lo del Macit. Pues ya tenemos casi todo hecho. Ahora vamos con los botones. Con los botones que van a hacer todo el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces cogemos la herramienta botón
y hacemos 3 botones. El primero le vamos a llamar comenzar. Y al principio del ejercicio va a ser el único botón que está. No os preocupéis que, aunque no le hemos puesto el código, creo que es mejor crear los botones y luego pensar en el código. Aparte que ahora puedo poner otro botón. Este se va a llamar comprueba. Y otro botón que se va a llamar otra ecuación. Entonces he creado 3 botones. Vale, pues ya veo que en GeoGebra 6 supongo que es la tilde. En GeoGebra 5 sí que lo coge el espacio. A ver, algo ha pasado. A ver si me deja. Vale, no sé por qué antes me ha dado un error. Muy bien, entonces ya tengo los 3 botones. Voy a seleccionar el primero y le podemos hacer más grande el texto si queréis. Grande yo creo que ya está bien. Y aquí sí que voy a poner lo que os decía, el color de fondo negro. A Débora le ha salido con el Macit, pues ya ves que a mí no, será que no lo tengo actualizado o lo que sea. Y el texto en blanco, ¿vale? Esto es una tontería, es porque me gusta a mí así. Y de paso, para ver si conseguimos que copiar estilo visual también funcione bien. Pincho en botón 1, luego en otra ecuación y luego en comprueba. Y ya tengo los 3 botones iguales. El botón comenzar le voy a poner, si veis que no se mueve es porque en propiedades, cuando le selecciono, está marcado objeto fijo. Pero hay un truco, no hace falta desmarcar objeto fijo. Le podéis arrastrar con el botón derecho del ratón. ¿Vale? Entonces con el botón derecho del ratón le podemos arrastrar a donde queramos. Le vamos a poner ahí, en comenzar. Comprueba, lo vamos a poner aquí, debajo, y otra ecuación lo vamos a poner ahí a su izquierda. ¿De acuerdo? Pero estos 3 botones, y ya vamos a empezar con la presentación, no van a verse permanentemente, sino que comenzar solo se va a ver cuando estemos en el paso 0, comprueba en el paso 1 y otra ecuación en el paso 2. Entonces, por favor, ahora ya podemos empezar a perdernos. Pinchamos en botón 1. Tenemos que tener abierta aquí la pestaña de propiedades. Y nos vamos a avanzado. En avanzado, condición para mostrar el objeto. Pues ahí ponemos paso igual 0. Ya sabéis que el doble igual en realidad es una comparación. ¿Vale? Cuando damos Enter, GeoGebra lo cambia a este simbolito. Si estáis acostumbrados, los que llevamos muchos años, nos cuesta hacerlo. Pero si estáis acostumbrados a utilizar el teclado que viene flotante en GeoGebra 6 y tal, sí que hay este simbolito, si queréis ponerlo. ¿Vale? Entonces, paso igual 0. Vamos a pinchar en comprueba y vamos a escribir paso igual 1. Puede ser inteligente hacer un control C para no tener que escribirlo, aunque es muy corto. Como veis, obviamente ha desaparecido. No se ve mi pestaña de propiedades, me vengo más a la izquierda. Cierro el chat, aunque no lo veáis. A ver si ahora entonces se ve. Y se ve ahora mi pestaña de propiedades. Ahora ya no me entero si se ve o no. Es aún más a la izquierda. Entonces algo tenemos mal porque mi pantalla debería verse entera. Es una pena, pero bueno, la pongo todavía más. Ah, Monse lo ve bien. Entonces a lo mejor es que tienes algo, Mari Carmen, tú, que está cortando. Bueno, aquí en condición para mostrar el objeto, ¿tú tampoco lo ves, Débora, o que tú lo ves bien? Porque como has puesto yo también, no sé. Ah, vale. Bueno, pues paso igual 1, ¿vale?
Y ahora me pongo en otra ecuación y doy control V porque he sido listo y he copiado y doy paso igual 2. Lógicamente los botones han desaparecido. Obviamente el ejercicio tampoco quiero que se vea, así que voy a seleccionar el texto 1 y las dos casillas de entrada. ¿Sabéis cómo se selecciona? Como están consecutivas se puede hacer con mayúscula o con la tecla control. Clic, clic, clic. Y ya tengo 3 casillas seleccionadas. ¿De acuerdo? Y vuelvo a poner condición para mostrar el objeto. Ahora, yo soy muy dado en clase a preguntar. Ahora simplemente, pues eso se debe ver cuando el paso sea mayor que 0. Y de paso aprendemos cosas, que es lo que había pensado. Vamos a hacer un i lógico. Se hace con 2 símbolos de ampersand. Tiene su propio símbolo de GeoGebra, pero ahora lo mostrará. O paso, perdón, i paso menor que 2. Entonces, cuando valga, menor que 3. Entonces, cuando valga 1 o 2, pues funcionará. También podría haber puesto eso, paso igual 1, or paso igual 2. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, como veis, ha desaparecido todo. Ya solamente está el botón comenzar, que es lo que se va a encontrar el alumno cuando empiece. ¿Vale? Ahora vamos con el código. Gracias, José Antonio. Efectivamente, con estas versiones de GeoGebra ya se puede poner incluso 0, menor, paso, menor 3. Y lo entiende. ¿De acuerdo? Así de paso hemos aprendido el símbolo doble ampersand, que lo convierte en esto, que es un ilógico. Muy bien. Pues ahora vamos con el código. Pinchamos en el botón 1, comenzar, y nos vamos a ir a un sitio que en general no habréis utilizado mucho, que es lo de programa de guión scripting. Y vamos a elegir de las 3 pestañas la pestaña al clic. Os voy a decir que yo antes utilizaba mucho el JavaScript local y escribía código JavaScript aquí para inicializar la función. Pero eso nos lo han fastidiado con el aula GeoGebra o con el GeoGebra Classroom, porque entonces no se visualiza correctamente las cosas, ya que para cada alumno se ejecuta esto en el GeoGebra Classroom y no podemos ver sus avances. Así que si pensáis utilizar GeoGebra Classroom, esta pestaña ni tocarla. Bueno, pues decía, vamos aquí al clic y he preparado, para que fuera un poquito más rápido y lo vierais, aquí el código que vamos a poner. Lo voy a magnificar, ¿vale? Y espero que lo veáis bien. Es esto que está aquí arriba, estas 5 instrucciones. Voy a intentar explicarlas. Lo primero que vamos a hacer es que cuando pinchemos en el botón de comenzar, paso valga 1. Si alguien está acostumbrado a programar, pues a lo mejor se le hubiera ocurrido poner paso más, si viene de algún lenguaje de programación, o paso igual a paso más 1. Si yo escribo paso igual a paso más 1, sí que funciona, pero se vuelve a crear la variable paso. Nunca hay que redefinir los objetos. Y para eso tenemos un comando de GeoGebra muy válido, que es valor. Al escribir valor, tengo que pasarle a esa función 2 parámetros. El nombre de la variable y el valor que va a adquirir. Entonces, como veis en la línea 1, valor paso 1, lo que va a hacer es que paso tome el valor 1. Luego, valor m, que tome un valor aleatorio entre menos 5 y 5, que n tome un valor aleatorio también entre menos 5 y 5, y los pasos 4 y 5 que borre lo que hubiera en S1 y en S2, lo deje en blanco. Entonces voy a hacer 2 cosas. Voy lo primero a copiarlo, control C, me voy a ir al chat y para el que quiera lo voy a poner en el chat. Y así podéis copiar y pegar. ¿De acuerdo? Y ahora yo pues lo voy a pegar aquí también en el al clic. ¿Entendido? Vale. Pues ya tengo esas instrucciones.
Aquí no hay que dar ningún OK ni nada. Esto se queda así ya a ejecutar. Y una cosa que también hay gente que no sabe y le vuelve muy loco al principio. Si yo pincho en el botón comenzar no hace nada. Porque los botones en GeoGebra no lo pone en ningún sitio, pero solo funcionan con la ventana de propiedades cerrada. ¿Vale? Entonces cierro la ventana de propiedades y cuando dé el botón comenzar, paso, debería cambiar a 1 y por lo tanto debería pasar a verse el botón comprueba, el botón 2, y debería verse el texto y las casillas de entrada. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Le doy comenzar y efectivamente ha hecho todo lo que queríamos. Si alguno lo está haciendo en casa, sí que me gustaría que en el chat pusiera que le ha funcionado y que de repente al dar a comenzar, pues le ha puesto todo ese código. Muy bien, David, gracias. Bien, ahora vamos a escribir el botón 2, el código del botón 2. Lo mismo, vamos a propiedades, lo tenemos ahí, programa de guión scripting. Oye, de verdad que son 43, no me lo puedo creer, perdonad. Vamos a ir más rápido entonces, o vamos a ir, ya estamos terminando esta parte. Sí, vamos a hacer lo del Classroom, no te preocupes. Decía, botón 2, como lo tengo escrito, voy a ir un poquito, como decía, más rápido. Lo tengo aquí escrito, donde se me ha abierto. Bien, explico, por supuesto, el código un poco. Lo que hace el botón 2 es decirnos si hemos acertado o no hemos acertado. ¿Vale? Lo voy a pegar aquí y lo escribo y lo explico. También lo voy a pegar en el chat para que lo tengáis. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Sí, bien. Bueno, pues como podéis ver, lo que hace es, si el valor de S1 coincide con M y el de S2 con N o viceversa, esas dos rayas verticales es un OR lógico, pues que en OK cargue true. Y si no coincide, pues que en OK cargue false. ¿Vale? Esas son las dos primeras líneas, que las ponen dos líneas, pero en realidad es una línea. ¿Vale? La tercera línea lo que va a decir es que dependiendo del valor de OK, nos va a incrementar el número de aciertos o el número de fallos. Y la última línea lo que nos va a hacer es que si aciertos más fallos es 10, salte al paso 3. Es decir, hemos terminado el ejercicio. Y si aciertos más fallos no es 3, pues pase al paso 2. ¿De acuerdo? Pues esos 3 comandos que tenéis en el chat los podéis copiar y pegar directamente también aquí para ver que funciona. Cierro y voy a escribir. Bueno, aquí las soluciones hemos tenido mucha suerte. Son 1, me funciona con el tabulador y 1. Cuando le doy comprueba, dos números que multiplicados den 1 y sumados den 2, pues 1 y 1. Le voy a dar comprueba y vamos a ver qué paso se va a poner en 2, qué acierto se va a poner en 1. Vamos a ver. Vale. No, parece que no ha funcionado. No sé por qué. Porque está bien. No sé si esto de que esté aquí, como lo he traído del otro programa, pero no, está bien. Bueno. Pues no sé qué deciros porque, vamos, tiene que funcionar. Vamos a poner en propiedades. No sé si es que a mí me está fallando algo. Si lo habéis copiado y pegado, alguno en el chat me puede poner que le funciona. A mí sí me ha funcionado. Claro,
Con GeoGebra 5. Claro, sí, pero vamos, que tenía que funcionar. A Anthony también le funciona, pero claro, no puedo seguir, o no debería seguir sin que me funcionara. Lo tengo hecho en otro sitio, pero bueno, dicen ahí que les funciona con GeoGebra 5. Supongo que es por cómo está escrito, ¿eh? Seguramente al hacer el copiar y pegar, ya sabéis que GeoGebra 6 tiene estas cosas, pero bueno, lo voy a... Creo que es al copiar y pegar, por ejemplo, el símbolo ese de barra. Sí, lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal, seguro. Vale, vale, pues lo vamos a poner... Ah, bueno, claro, tienes razón. Lo voy a hacer en un segundo. Valor... Copiar y pegar no siempre funciona. Sí, sí, no, lo que pasa es que lo he hecho... Yo lo tengo preparado en GeoGebra 5 si quisiéramos verlo. Lo que pasa es que quería hacer la construcción poco a poco. De hecho, como se nos está yendo mucho el tiempo, pues casi efectivamente lo voy a abrir, que lo tengo aquí, y os lo enseño ahí, porque incluso lo voy a abrir en el 6 y lo vemos igual, porque ya está escrito. ¿Vale? Voy a dar que se vea la ventana algebraica y voy a cambiarle un poquito el tamaño. ¿Vale? Esto es lo mismo que yo estaba haciendo, pero que ya está hecho, no pasa nada. A ver si os lo enseño. Damos comenzar, veis que aparece, aquí serían dos números que multiplicados den menos 12, uno tiene que ser negativo, y que sumados den 1. Pues está claro que son 4 y menos 3. Si los escribo, pues ahora voy a dar con prueba y veréis que funciona lo que en el otro lado no nos ha funcionado. Efectivamente, el copia y pega no ha funcionado bien. Bueno, otra ecuación y os voy a enseñar el código, claro, para que veáis efectivamente. Seguramente de aquí sí que nos funcionaría el copiar y pegar. Seguramente, bueno, no me fío, porque lo voy a probar de todas maneras. Control C y lo voy a traer al chat. Sí, ahora voy, un segundito. Pero cuando haya visto que funciona, ¿no? Por si acaso. No, el copiar y pegar sigue sin funcionar en GeoGebra 6. Pero bueno, tendría que cambiarse el ampersand por los símbolos de GeoGebra, ¿vale? Simplemente habría que poner los símbolos de GeoGebra. Voy a ver si lo puedo hacer en directo. Si los encuentro. Este aquí. El código que tenéis es correcto. Lo único que efectivamente, pues en GeoGebra 6 nos da un problemilla. A ver. Vamos a hacer el ampersand. El igual otra vez. Tengo algún símbolo más. Aquí otro. Bueno, creo que ahora sí. Vamos a cerrar. ¡Ey! Vaya, lo he hecho justo, que listo he sido. Lo he hecho en el otro. Vamos a ver. No, en GeoGebra 6 con el código como estaba no iba. Botón 2. Pero ahora sí que va a ir. Os lo voy a copiar. Y ahora sí que espero que copiar y pegar os funcione en GeoGebra 6. Lo voy a probar yo. Bueno, algún problemilla, pero estas cosas pasan. Vaya. A ver si hay alguno que no... Ah, el OR. El OR. No habíamos puesto el OR. A ver dónde está el teclado. Ahora. No habíamos puesto este OR. Este OR no le habíamos cambiado. A ver. Botón 2. Propiedades. A ver si ahora sí que lo pongo bien.
borramos ese y es este símbolo OR. Bueno, control C, control V, además no lo ha traducido al inglés. Control V, vale. Control C, control V, una vez más. A ver si ese último sí que os sirve. Le vamos a dar comprueba. Y nada, bueno, no pasa nada. Vamos a seguir y ahora os lo enseño funcionando. En botón 3, en el botón 3 de otra ecuación, menudo desastre. Estas cosas, mira que lo tenía probado bien, pero bueno, en el botón 3 lo que vamos a poner es este código. Mirad, lo tenemos aquí, este último código. Vamos a hacer que el paso vuelva a valer 1, que vuelva a tomar los valores de m y que la variable OK se convierta en false. Venga, control C, control V. Este código sí que os funcionaría para el botón 3. Y lo que ocurriría sería lo que vais a ver aquí. Que cuando yo doy otra ecuación, espero que lo estéis viendo, pues genera una nueva ecuación y puedo volver a escribirlo. Mirad, para que no os perdáis, lo tengo subido aquí en GeoGebra. A ver, os voy a poner la condición. Entonces, por favor, podéis ir todos al vínculo que estoy pegando en el chat, pinchar todos ahí y trabajamos con ello un poquito, lo vemos, ¿vale? Estáis viendo mi pantalla, doy comenzar, genera las ecuaciones. Dos números que multiplicados den 2 y sumados 3, pues 2 y 1. Y va contando los ejercicios, ¿de acuerdo? Es que no, son ya hay 54 y no quiero liarlo más. Una solución aquí sería 0 y la otra menos 3, ¿verdad? Le doy comprueba y me va contando las ecuaciones. Bueno, pues ahora voy a contaros lo de GeoGebra Classroom. Una vez que yo estoy aquí, doy crear lección, ¿vale? Me pide un nombre, Entrena Cardano Vieta, y le doy crear. Entonces os voy a pasar un código por el chat y vais a entrar todos a hacer el ejercicio. Doy copiar enlace, lo pego y ahora por favor entrar todos en ese vínculo. El de arriba es la actividad como era hasta hace un año y el de abajo es dentro de GeoGebra Classroom o GeoGebra Aula. Pinchar todos en GeoGebra Aula y veréis que lo que ha ocurrido es que veis aquí ya tengo 10 estudiantes. Estáis viendo todo en mi pantalla. Resumen de tareas. Pues hay 4 de 14 que ya están incluso trabajando en ello. Si pincho en ella me salen los nombres de cada persona. ¿Os dais cuenta cómo se va viendo? José Aurelio, Marcos, David. Bueno, a lo mejor no teníamos que estarnos enterando de los aciertos que lleva cada uno. Entonces tiene este botón aquí muy importante que se llama anonimizar, que cuando le pincho, pues como habéis visto todos en la pantalla, salen el nombre estudiante, simplemente, con lo cual no se conoce a la gente. Si vais haciendo alguno de los ejercicios, pues iremos viendo, ¿vale? Y fijaros lo que va a pasar ahora. Si yo doy pausar, ¿qué os ha pasado a todos? Que ya no podéis seguir metiendo números, ¿vale? Esto se utilizaría, por ejemplo, para que ahora yo pinchara donde José Aurelio y os lo enseñara a todos. Mira, pues José Aurelio lleva 1 de 2 bien. Esta sí que la ha hecho bien. Y ahora yo podría incluso pinchar en otra ecuación. Esto es muy importante lo que voy a contar. Parece que le estoy haciendo el ejercicio a José Aurelio, pero cuando yo me salga no le va a contar. Aquí serían menos 5 y 4. ¿Se ha dejado de ver?
Sí que se ve, sí. Ah, perdón. Pues menos 5 y 4. Y Sí, cuando, se ve. cuando le doy comprueba, parece que le he hecho un ejercicio a José Aurelio. Pero cuando vuelvo atrás, no tiene 2 de 3. José Aurelio vuelve a tener una de 2. ¿Lo estáis viendo aquí? Es decir, que tú le puedes hacer un trabajo al alumno, pero realmente después le vuelve a quedar como él lo llevaba. Y cuando doy reanudar, ya podéis otra vez volver a hacer ejercicios. ¿Vale? Ya podéis otra vez seguir metiendo soluciones. Como veis aquí, pues se va actualizando. Carmen está metiendo una, Marcos ha metido una equivocada y bueno, Iván. Y esta es la potencia de GeoGebra Classroom. Si alguno llega hasta 10, pues verá que se le acaba el ejercicio. Si hay alguno así un poquito rápido o lo metéis mal, adrede para que veáis que llega al final, pues veréis que se acaba el ejercicio. ¿De acuerdo? Alguno llega, venga, os estoy esperando. Entonces, tendría aquí, porque esto, aunque lo cierre, después puedo volver a acceder desde mi cuenta de GeoGebra. Aquí tenemos. David ha sido el primero en terminar, que como yo le he dicho, pues ha ido metiéndolo para que terminar. Y aquí veis que David, pues me ha quedado, ha conseguido 3 aciertos. Lo que todavía no hace GeoGebra Classroom o Aula GeoGebra es darme una hoja de cálculo, guardarme en un sitio que la nota de David es 3. Por cierto, si uno de vosotros se sale y vuelve a entrar, Pablo, sí, lo iba a contar. se me ha borrado. Se te ha borrado. Bueno, pues cuando a José Luis se le ha borrado, si yo le busco por aquí, José Luis Muñoz, que no ha puesto el nombre. Ah, sí, aquí está. José Luis tiene uno y tiene que haber otro José Luis. Es decir, si un alumno se sale y vuelve a entrar, le crea 2 cuadritos de esto. Con lo cual no tiene pérdida, no te puede engañar. No se puede ir y volver a entrar porque llevaba muchos errores. Eso sí que es importante. Eso está en los vídeos que hemos grabado de la SMPM. Y bueno, pues aquí tenemos a Jorge, que también, como he pedido que se terminara rápido, pues ha llegado a 2. Y ahora sí, repito, en esta situación, Carmen 6. En esta situación, lo que nos queda es coger nuestro cuaderno y apuntar lo que ha hecho cada alumno. Hay una novedad. Si el alumno hubiera entrado desde una cuenta de GeoGebra, es decir, primero hubiera utilizado usuario y contraseña de GeoGebra y después hubiera accedido a nuestro ejercicio, ahí, aunque se salga y vuelva a entrar, le mantiene la puntuación, no crea un nuevo usuario. Todo esto que acabo de contar, ¿necesita alguna explicación? ¿Os ha quedado más o menos claro lo que os estaba diciendo? Si no ha entrado con usuario y contraseña el alumno, si se sale y vuelve a entrar al día siguiente o a los 2 minutos, le crea otro cuadrito de estos. Pero si ha entrado con usuario y contraseña de GeoGebra, mantiene el ejercicio. ¿Vale? Bueno, y ahora que nos hemos pasado mucho y además no ha funcionado la actividad porque me he empeñado en hacerla en GeoGebra 6, un error bastante grave que Mari Carmen para el próxima charla lo haré en GeoGebra 5 sí o sí. Pues voy a enseñaros un poquito las pruebas que Débora me ha pedido, ¿verdad? De GeoGebra con exámenes aleatorios. Cuando empezó la pandemia, yo tuve el problema de que... ¿Pasa algo? Voy a silenciaros a todos, ¿vale? No os importa. Luego, si alguno tiene que hablar, que vuelva a tomarlo. Estaba diciendo que aquí tuve un problema de qué hacer cuando tuviéramos los exámenes con los chicos online. Entonces se me ocurrió hacer esto. Os voy a poner el vínculo. Estos no son autocorregibles. Estos los son corregibles por ti. Tenía otra actividad de autocorregibles hecha que os la colgaré o la podéis encontrar en la cuenta que os he dicho.
Os la voy a colgar antes de nada. A ver si está aquí. Voy a irme aquí. La otra que tenía preparada es esta. Aquí lo que hace, os la pongo para que luego la veáis, es que hay que dibujar el circuncentro y, bueno, mirar las instrucciones porque eran interesantes. Ahora os decía que iba a enseñar el examen. Bueno, este es este que he dicho, que os iba a enseñar esto. Bueno, pues aquí, como veis, tengo lo que parece un examen por escrito, ¿vale? Me podéis, lo quería hacer ahí, para ver el chat, por si alguien me quiere preguntar. Y ahora enseño el código si hace falta. Como veis, parece un examen típico. Empieza, resuelve una ecuación, en este caso es de tipo tricuadrada, ¿no? Sería, o bicúbica, mejor dicho, no tricuadrada, bicúbica, lo siento. Bueno, entonces calcula utilizando logaritmos 8, un ejercicio de Gauss, un ejercicio de trigonometría, incluso un ejercicio con datos para utilizar, en este caso, el teorema del coseno. Pues mirad qué pasa cuando pincho, si habéis ido a esta dirección que os he puesto. ¿Os he puesto esta? Sí. Si doy en nuevo, me genera un examen nuevo. Y cada chico tiene que hacer realmente un examen nuevo, porque incluso cuando accede a la página le sale diferente. Vosotros, si habéis accedido, tendréis un ejercicio diferente. Esto es muy curioso, que se puede exportar en PDF. Entonces, incluso para hacer exámenes por escrito, pues puedo llevar un ejercicio para cada chico. Y luego tiene otra opción, que es cómo lo resuelvo yo, porque claro, si cada chico me hace un ejercicio diferente, para mí sería un infierno corregirlo. Si pinchamos aquí en solución, pues me salen las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene la explicación de cómo funciona. Cada vez que genera un ejercicio, en función de los datos que tiene, esto como está colgado, el que quiera puede descargárselo y ver el código. Genera un código. Por ejemplo, este ejercicio es el 47, ¿vale? Recordar 35 y 216, por ejemplo. Cuando doy nuevo ha cambiado. No, exportas en PDF, Débora. Repito, le doy nuevo. Es otro ejercicio. Si voy a solución, no tengo el 47, ¿vale? Tengo el que tenía en la pantalla. Pero si yo me voy aquí a Decode y escribo 47, no solamente, no 247, 47, no solamente me va a cambiar este código, sino que me va a dar las soluciones de 47 cuando dé Enter. ¿Vale? ¿Os acordáis del 35 y del 216? Y las soluciones son 2 y 3. Mirad, por ejemplo, el sistema. No quiero alargarme mucho más. El sistema 3, 12 y 9, 1013. Si doy nuevo, ya no es 1013. Si doy solución y quiero que me corrija el ordenador el 1013, lo meto aquí y cuando doy Enter me ha puesto 3, 12 y 9 y las 3 soluciones. Mola más, por ejemplo, aquí incluso, que cambia el 7,5 y el 5,5, los genera aleatorios. De nada, Félix, gracias a ti. Y ha cambiado los valores y también cambia la corrección. Y lo mismo, podemos hacer el código. Si os enseño uno de funciones, no, de aquí. Estoy buscando uno. Este. Por ejemplo, este ejercicio lo mismo. Genera un triángulo aleatorio con los 3 puntos, pero está pensado en el código, que ahora repito que os enseño en 2 minutos el código, para que siempre el vector que salga tenga longitud 13. Si restáis a b, pues da 5, 12, que por el teorema de Pitágoras pues sabemos que es 13, para que la ecuación no salga muy rara. Cuando le doy nuevo, pues me genera otros ejercicios, como veis. Cuando le doy solución, pues me pinta las 2 rectas que necesito para el ejercicio que me pedía, que era calcula el ángulo en el vértice A, está aquí.
A ver, bueno. Y el área del triángulo. Y por último, la bisectriz por el vértice A. Entonces, cada niño tenía un ejercicio diferente, pero yo, sin embargo, no tenía, sí, Carmen, para cada alumno un examen diferente, que no se le daba yo. Al entrar, se genera el código y sale un examen diferente sin que yo tuviera que hacer nada. Y lo único que luego a mí me mandaban ellos el examen en PDF, y el examen que me mandaban en PDF tenía que ir el código escrito. ¿Vale? El código que a ellos les salía, pues tenían que apuntar el ejercicio y apuntar 459. Para que yo, cuando me metiera en la solución, escribiera aquí 459 y ya tenía la corrección hecha. ¿Entendido? Incluso, pues esto a ellos no les salía, pero tengo la solución al ejercicio de geometría 4 y 5, porque les pedía el dibujo, para después yo ver rápidamente si lo habían hecho o bien. Me gusta especialmente este, porque al cambiar la excentricidad, a unos chicos les salía, como veis, una elipse, a otros les salía una parábola y a otros les salía una hipérbola. ¿Vale? Lo que sí que os voy a decir es que entendáis, voy a coger este precisamente, que si nos hemos liado un poco con el ejercicio de Cardano-Vieta tan sencillo, pues imaginaros este, ¿no? A ver, sí, este es el código, os voy a enseñar un poquito el código. El código puede ser más sencillo o más complicado de lo que pensáis. En este, por ejemplo, el de la excentricidad, pues como veis yo tengo aquí unas variables que me dicen el código, el ejercicio 5, ¿cuál es? Entonces, si yo me voy al código, por ejemplo aquí en esta, en una de las variables, a ver dónde cojo, pues tengo cómo se cargan las variables. En lo que os decía del GGB on init, cargo las variables. Por ejemplo, en el ejercicio de arriba, como todos podéis entender, lo que yo busco, lo que yo defino, es la coordenada del centro y el radio. Y lo que hago internamente es que me genere la ecuación larga, pero yo lo que pensaba han sido la corta, porque si no, si generara el 4 y el 2 aleatoriamente, a ver cómo iba a salir después esto. Entonces, fijaros lo que hace. En JavaScript dice, define las variables x1, y1 y r1. Este sería x1, este sería y1 y este sería r1. Do. Empieza el bucle. Genera un número por 9 menos 4. Esto lo que hace es generar un número entre menos 4 y 4. Es decir, x1 siempre va a valer entre menos 4 y 4. Pero no quiero que valga 0. Entonces repite el bucle si x1 es 0. ¿Lo veis? Este sería un primer comando. Genera un número entre menos 4 y 4, pero nunca 0. Porque no quiero que me salga 0 para que no falte ningún término aquí. Eso es una decisión nuestra. Luego setValue carga el número que ha pensado aquí arriba en la variable x1 de GeoGebra. Cargo la variable y1 y cargo la variable r. Y ya tengo el ejercicio hecho. Luego, hacer la solución es bastante más complicado. Aquí en texto, pues podéis ver, es todo, ¿cómo se dice? Látex. A ver si lo muestra. Bueno, en este caso es sencilla. La ecuación 4, que tengo aquí calculada, bueno, en esta es muy sencilla. En otras es bastante más complicada lo que había que hacer para que saliera. Hay una algebraica que me gusta mucho también. A ver si os la muestro y ya lo dejamos porque os estoy entreteniendo demasiado quizá. Bueno, aquí estas son de números complejos. A ver si es aquí. No, debe ser aquí. Aquí. Sí, creo que era aquí. No. Este del límite. Perdonad. Este del límite. Bueno. No es el del límite. A ver cuál es el algebraico que tenía yo aquí preparado para enseñaros.
tiene que estar aquí, tiene que ser uno de estos. Bueno, era uno que tenía suficiente, era uno de, no sé por qué no está aquí, de fracciones algebraicas. No sé, no le he puesto. Perdonadme, pero no le he puesto uno de fracciones algebraicas. Pero bueno, es lo de menos. Bueno, pues habéis visto, no quiero liaros, pero bueno, como veis, esto tiene bastante más dificultad técnica que lo de algún autocorregible, aunque hay otros autocorregibles que tienen también mucha dificultad. Esto solamente os sirve para que vosotros después investiguéis el código. Por ejemplo, aquí pues hay que pensar cómo hacemos un número complejo, pues que me quede un cubo y las soluciones. Sí, trabajo llega bastante. Bueno, son las 7:10, me habían dicho que hasta las 7, entonces no quiero alargarme más. Siento que la primera actividad no haya funcionado del todo bien. Os he puesto, vamos, del todo bien no, que no la hemos conseguido terminar, aunque os he puesto los códigos, los que han ido haciéndolo en GeoGebra 5, y como os he puesto todas las construcciones, pues podéis verlo ahí. Como he puesto todas las construcciones, podéis verlo ahí. Una cosa, perdonadme, que se me olvidaba una cosa, antes de que hable José Antonio. Tengo aquí un segundo, a ver si lo encuentro. Debería estar aquí. Sí, bueno, esta dirección que os voy a poner es un curso mío con vídeos para si alguno quiere aprender. De hecho, la actividad que hemos hecho os la voy a enseñar. Un minuto. Si cambiáis 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9, os entra en unos, repito, en una presentación con vídeos, con autoevaluables. Entonces, en concreto, pues la que hemos hecho hoy, está aquí el vídeo. Entrena Cardano Vieta. Tenéis un vídeo ahí para verlo, donde lo mismo que he hecho aquí, pero bien, es decir, no que salga mal, sino bien, pues podéis ver el vídeo en esta dirección. La vuelvo a poner aquí para que veáis, en vez del 1, el 9. Perdonad que no me he dado cuenta que no estaba compartiendo la pantalla, claro. Aquí era, ¿vale? Entonces tenéis aquí el vídeo donde lo voy explicando en esa dirección. A ver, Débora, ¿puedes repetir cómo te entregaban los exámenes aleatorios? Bueno, no. Ellos hacían el examen en papel. Le hacían una foto y lo convertían en PDF y me lo subían a una tarea del aula virtual de Moodle. ¿De acuerdo, Débora? Eso es como ellos me lo entregaban. Eso es. El examen resuelto me enviaban la foto. No, pero ellos no hacían una exportación a PDF. Ellos simplemente con su ordenador entraban y les salía el examen. ¿Cómo lo ven ellos cuando empieza el examen? Pues Iván, como lo has visto tú. Tú entra en cualquiera de las direcciones que he puesto. Por ejemplo, aquí. Te pongo la dirección una vez más. Y tú entras ahí, pinchas ahí y lo que ves es... esa es buena pregunta. ¿Cómo sabes que no copiaban con Photomat? Pues te lo voy a enseñar. ¿Para qué no copiaran con Photomat? Yo la mayoría de los ejercicios los probaba con Photomat para ver que no funcionaba. Si os dais cuenta, aquí estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Perdonad. Si os dais cuenta en el ejercicio 2, ¿se ve bien el ejercicio 2? Intento hacerlo más grande. Bueno, como ves en el ejercicio 2, nadie escribe en un examen el ejercicio así. Teresa? Entonces, al ponerlo así, ya Photomat no sabe hacerlo. El ejercicio 3, al ponerlo así, separado, y luego pedir el límite del cociente, Photomat no sabe hacerlo. Tú dices, hombre, tardan un minuto en escribirlo ellos y luego pasarlo a Photomat. Pero por lo menos ya tienen que escribirlo bien. ¿De acuerdo? Es decir, solamente hacer una foto a la pantalla, no. Y luego en el examen final les hacía una entrevista para comprobar que lo habían hecho ellos. Y bueno, pues no, y en un examen también hice que estuviera una cámara enfocándolos del móvil, pero eso ya es más peligroso. En cualquier caso, siempre te pueden engañar
un poco, lo que pasa es que lo ves también cómo lo hacen. Todos sabemos cómo hace Photomat una descomposición factorial. Photomat no nos engaña con una descomposición factorial, ¿vale? Porque enseguida vemos que hace el método ese raro de los americanos de ir buscando los factores comunes. Y si tenéis alguna pregunta más, pero bueno, me permitió al menos que, porque mirar, una cosa es que ellos utilicen Photomat o tenían que copiar el código del examen, efectivamente. Y entonces cuando a mí me llegaba su examen con el código, lo metía en solución, en decode, si te descargas el fichero y lo ves, y ya comprobaba que no se habían equivocado, que eso no me pasó en ningún caso. Ningún niño me mandó el código mal, porque al poner el decode sale el enunciado otra vez y era el que él tenía, ¿vale? Y de paso el decode solamente es para tener la solución y no tardar mucho en corregirlo, lógicamente. Y bueno, pues al menos no lo hacía uno y se lo mandaba a los demás. No, ellos no se descargaban el archivo de GeoGebra, tampoco tendría sentido, Lorenzo. Ellos lo que sí que les puse, lo de, que al principio no estaba, obviamente, lo de la casilla de verificación de solución para que ellos mismos se pudieran comprobar los ejercicios. Luego depende del trabajo y el tiempo que tengas, puedes hacer un desarrollo del ejercicio más complicado o más largo o menos. Yo en general puse casi todo, solo las soluciones. Como veis aquí, pues están solo las soluciones. ¿De acuerdo? Pero podrías hacer paso por paso. Lo que pasa es que lo que está aquí en rojo, pues obviamente llevaría bastante más trabajo. ¿De acuerdo? ¿Quedaba registro en qué versión de la pregunta se mostraba al alumno? No, pero no me podían engañar. Buena pregunta. Te cuento una cosa. Para eso es este código de aquí. Si descargáis el fichero y lo veis, vale, sí, la van a compartir, no te preocupes, Rosa, en la página de la Asociación de GeoGebra de Valencia. Con estos códigos que se generan en base a los números que se utilizan, luego hacía una operación con ellos después del examen. Podían, Jorge, comprobar la solución. Y se genera este código. De tal manera que un niño no podía decirle, Pepe, pásame el código del 1, Juan, pásame el código del 2, Luis, pásame el código del 3, porque si no, al meter yo los números de ese niño, no me daba 2531, es que me habían engañado en algún ejercicio. Y es matemáticamente imposible, no es imposible, pero la probabilidad sería a lo mejor de 1 entre 1.000.000, que a 2 niños le sacan los 5 ejercicios iguales. Es prácticamente imposible que a un chico le salgan los 5 códigos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo una operación que en este primer ejercicio que hice era sumarlo. Haciendo una operación que era la suma, no, y ellos no lo sabían a priori, bueno, de hecho es sumar 4 y restar 1. Pues no podían mandarme el 2531. El 2531, repito, era para comprobarme que no hacían un copy-paste de ejercicios de otros, con ánimo de engañarme. Pero bueno, esto lo fui desarrollando poco a poco. Tampoco quiero decir, lo fui pensando cómo me iban a querer engañar y fui dando soluciones. ¿Vale? Bueno, tenéis ahí el código para descargar y para verlo y siento que la primera actividad, que era la sencilla, para que todo el mundo la hubiera conseguido hacer y tuvieran... Pues mira, José Antonio, yo justificaría bien, como un examen normal o mal, pero voy a decir una cosa que, bueno, no quiero entretener a la gente, que ya son y 20. En un primero de bachillerato de ciencias, que como habéis visto son de ese nivel, mis compañeros, por H o por B, aprobaron al 100% de los alumnos todos. Aprobaron al 100% de los alumnos todos. Y yo fui el único profesor que suspendía 7 de 35. Llevaba 15 en la segunda evaluación, pero suspendía 7 porque pues luego les hacía una entrevista, repito, para ver si se lo sabían y eso. Pero con respecto a lo que es el examen, igual que José Antonio, igual que cuando lo hacemos por escrito.
Me arrepiento mucho de haberlo hecho en GeoGebra 6. Digo, lo voy a hacer en el 6 para que la gente lo vaya haciendo más, pero si lo hubiera hecho en el 5, lo hubiéramos terminado el primer ejercicio. Lo único que está colgado ahí también para que lo utilicéis y lo veáis. Y que hayáis conocido el GeoGebra Classroom, si os ha gustado también la potencia que tiene, el botón de pausa, todas esas cosas. Sobre eso no me habéis preguntado mucho. Ha quedado claro, ¿no? Y cómo utilizarlo. Sí, ya lo sé, Javier. No sabía que estabas ahí. Encantado de que estés. Por supuesto, yo las desarrollo en el 5. Lo que pasa es que yo quería hacerlo hoy en el 6 y la he fastidiado. Cosas que pasan. Ya le he dicho a Mari Carmen que el próximo día que haremos cosas visuales, no como hoy que era más técnico, sino haremos dibujitos, lo haremos en el 5. Muy bien, José Aurelio. Ah, Teresa, ¿Sí? vale, sí. José Aurelio, cuando quieras, o José Antonio. A ver, esta espina. Espina tenía otra cosa además. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. No te vemos, José Antonio. Espera, Si quieres ponerte. estoy. Venga. Sí. Bueno, que en primer lugar, muchísimas gracias por todo lo que nos has mostrado. Como el que lo estuviera haciendo con el GeoGebra 6, como tiene los códigos que los has pegado aquí, los puedes salvar en un documento de texto o donde sea y después volver a hacerlo con el GeoGebra 5 y sí que salen. Y está el fichero terminado también. Colgado en internet, quiero decir. Sí, por si alguien lo quiere hacer por sí mismo. Bueno, eso, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo y el siguiente le vuelves a hacer tú. Sí, vamos a hacer, ya digo, vamos a cambiar completamente de registro e intentaremos hacer al principio una mandala para dibujar y luego veremos cómo dibujar con cicloides, epicicloides, hipocicloides y luego os enseñaré al final una cosa que técnicamente para mí tuvo bastante dificultad, ya veremos cómo lo veréis vosotros, que es lo que Antonio Pérez nos dijo que se llamaba epipoligonoides y hipopoligonoides, que es el giro de un polígono dentro de otro polígono. Eso sí que, digamos, ya tiene una cierta dificultad técnica. Y también lo enseñaré el día de Mari Carmen. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Como has ido respondiendo a todas las del chat. Sí, es que es como estoy acostumbrado a dar clase. Yo ahora estoy retransmitiendo en directo las clases. Claro. Bueno, Débora, lo siento mucho no haberlo podido mostrar, pero si quieres un día quedamos los dos y te lo enseño. Pero en cualquier caso, o los que quieran, vamos, en cualquier caso, como está el código ahí, pues eso, lo miras. ¿Qué significa, Jorge, lo de se graban? La presentación, sí. La pregunta es si se está grabando lo que se ha hecho hoy. Sí que se graba y después queda en el YouTube del Instituto GeoGebra de Valencia. Muy bien. Pues nada, si quieres vamos cerrando ya y eso. Porque tengo Cocope, me quiero despedir y darle las gracias. Gracias a vosotros. Siento que haya fallado el ejercicio ese, pero bueno, más o menos habéis visto, porque de hecho la parte importante era lo que sí que hemos tenido tiempo hasta que ha fallado y luego los botones, que está el código ahí. Seguro que lo sacáis. Muchas gracias, Pablo, por todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego a todos. Adiós a todos. Bueno, hasta luego. Live streaming has stopped.